Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día en que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Dice el Señor: tengan fe en Dios. Yo les aseguro que el que diga a ese cerro, levántate de allí y arrójate al mar, si no duda en su corazón y cree que sucederá como dice, se le concederá. Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Con esta lectura iniciamos este 8º episodio de nuestra ruta de la sanación, que más que ser nuestra en propiedad, es el reconocimiento a aquel que tiene todo el poder para sanar, para transformar, para convertirnos. De manera especial, pues quisiera tener en este momento muy presente a mi vecina Luana, que está luchando contra un cáncer, y a un compañero de trabajo que se llama Julián, que también está pasándola muy mal con el COVID-19. Y bueno, hoy vamos a continuar este recorrido de la ruta de la sanación para las personas que de repente estén descubriendo esta serie en este primer capítulo, que ya, como les indico, es el 8º. Y además hoy vamos a ver el último milagro narrado de nuestra serie, pues de lo que escogimos, el último milagro del Evangelio de San Mateo, lo cual quiere decir que a partir del próximo encuentro, que esperemos pueda ser el próximo viernes, ya entraremos con el Evangelio de San Marcos. El viernes pasado no pudimos hacer el encuentro porque no tuvimos literalmente servicio de internet en la zona, pero bueno, bendito Dios que en este momento sí lo tenemos. Entonces bueno, vamos a entrar un poquito en contexto y vamos a hacerlo invocando pues a la presencia trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este episodio de hoy va a hablar de un cuadro que ya desde el título es muy descriptivo y me gusta que sea así, o sea, lo agradezco, y a quienes me han enseñado a entender la Biblia bajo esos esquemas también se lo agradezco. Porque el título dice: Jesús sana a un epiléptico. Es el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, del versículo 14 en adelante. Yo no sé si para los tiempos de Jesús la definición de epilepsia como tal haya sido tomada como una diagnóstico médico. Probablemente no, porque además por mucho tiempo se trataron cuadros de epilepsia, en algunos casos, pues sobre todo desde el punto de vista eclesial o de oración, como cuadros de posesión diabólica para exorcismos. Pero lo que sí deja clara el texto, que además está así en la traducción de la Biblia latinoamericana, es que estamos hablando, en este caso, ya lo vamos a ver, de una persona enferma por convulsiones. Y esto es importante verlo porque es muy diferente cuando en la Biblia queda claramente entendido
que un milagro era a razón de un exorcismo, una liberación de una persona que tenía una posesión diabólica dentro de sí, que además en los tiempos de Jesús se manifestaron porque era lógico pensar que por donde pasaba Cristo pues se perturbaba el mal, ¿no? Pero que está la diferenciación y está bien especificado en la palabra de Dios, especialmente en los evangelios, cuando no se trataba de una posesión diabólica, sino de una enfermedad. Porque además el método de sanación de Cristo no es a través de una orden directa al demonio de sal y vete de este cuerpo, sino que es una curación. Un joven que va a ser curado. Yéndonos un poquito al contexto de la narración, dice, cuando volvieron donde Jesús, o donde estaba la gente, cuando volvieron donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y se arrodilló ante él, y le dijo, Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico, y su estado es lastimoso. A menudo se nos cae al fuego, otras veces al agua. Allí me detengo, el texto que vamos a meditar no termina allí, me falta una pequeña frase de versículos, pero quiero detenerme aquí porque hemos podido diferenciar en esta serie de la ruta de la sanación cómo hay momentos en los que es el enfermo propiamente el que llega a Cristo, otros casos como es un intercesor, como siempre lo pongo como referencia, el centurión romano, él no lleva al enfermo, pero lleva el caso a Cristo, vamos a verlo así, o sea, le lleva, aunque el enfermo ni se entere de que alguien está orando por mí, si esta oración, como dice el texto de San Marcos, con el cual abrimos todos nuestros capítulos, que está en el versículo 11 del 22 al 24, todo lo que se pide con fe, Cristo lo concede, pero además porque el que pide con fe y con sabiduría de lo que es la voluntad de Dios, pues obviamente nunca va a pedir algo que vaya en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Es lo que le pasaba a María. O sea, yo puedo tener mucha fe en el poder de Dios, pero si yo voy a desearle el mal a alguien y que a través de esa fe ese mal se cumpla, no se va a dar. Porque aunque puedas tener mucha fe en Cristo, tienes una mala interpretación de lo que Cristo haría a razón de su voluntad. Entonces generalmente primero se conoce al maestro, luego de conocer al maestro, de vivir como el maestro, uno va pudiendo desarrollar esa habilidad de pedir cosas con una fe elevada y con una certeza de que eso se va a cumplir. Entonces, en este caso particular vemos a una persona que pide por su hijo, pero por eso es que aunque pareciera que los milagros son muy similares, no lo son, porque hay un punto aquí importante, que este señor va a Cristo porque ya había ido a los seguidores de Cristo y no había obtenido nada. Fíjense lo que él mismo dice: lo he llevado a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Yo me imagino aquí, y la frase que viene después de Cristo es muy dura, porque Cristo dice: qué generación tan incrédula y malvada. ¿Hasta cuándo estaré entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Esa expresión, cuando yo leí el texto la primera vez así rápido, yo pensaba que le estaba hablando así al papá. Y decía, oye, pero este señor viene a pedirte un milagro y lo vas a tratar tan mal. Pero es más que evidente que esta expresión de molestia de Jesús no está dirigida al Padre, sino a sus discípulos y a la incredulidad de la gente que estaba allí. Cristo, sin embargo, no deja porque su misericordia es infinita y su compasión también lo es. Cristo dice: tráigamelo acá. Es decir, hay un refrán que se usa en Venezuela, no sé si en otros países también, que la gente dice: yo no hablo con el payaso, sino con el dueño del circo, ¿no? En este punto particular, Cristo ha querido dejar en la iglesia, en sus pastores, que son los sacerdotes, los consagrados, en las religiosas, pero también en los laicos, en los bautizados, en los que ejercen labores de evangelización, de catequesis, ha querido dejar una misión, porque además Cristo dijo, y es bueno recordarlo: el que cree en mí hará cosas mayores a las que yo hice. Es decir, que Cristo no creó, vamos a decirlo así, una cristodependencia a la persona física
que tenga que yo tocar, palpar, sino que Él abre un camino, un legado, que es la iglesia, y que las personas deberían, y por eso estas palabras nos increpan, deberían poder obtener a través de sus pastores, de sus consagrados y de los laicos que catequizan, especialmente los que hacen vida en parroquia, deberían poder obtener los mismos favores que si estuviera Cristo presente. Eso es un desafío de fe altísimo, porque además deja en evidencia, siempre me pongo en primer lugar, lo vacía, lo pobre que es nuestra fe. O sea, qué mal se tienen que haber sentido los discípulos cuando se dieron cuenta que no pudieron liberar, o en este caso sanar a este joven, que además el padre, fíjense que él tuvo esa humildad de primero ir a los discípulos, pero ya que los discípulos no me pudieron responder, entonces voy directamente a la fuente, que es Cristo. Cuando lo traen, Jesucristo dice, el texto de Mateo, da una orden. En este caso, sí hay un vínculo hacia una posible enfermedad derivada por una presencia maligna, porque dice que da una orden al demonio que salió y desde aquel momento el niño queda sano. Es decir, que aquello en cierta forma sí tiene un vínculo. Yo decía al principio que hay una diferenciación importante entre lo que es posesión y lo que es enfermedad, pero lo que quiero un poquito determinar acá es que había una enfermedad por una causa demoníaca, lo cual deja ver que puede haber enfermedades como por ejemplo los padecimientos que tuvo Job, que tiene una lepra en todo su cuerpo terrible por una enfermedad que le busca poner el demonio para ponerlo a prueba a razón de una autorización, un permiso que le otorga Dios. Esta liberación sin duda tuvo que haber tenido un impacto muy profundo en el padre del joven. Por eso esta ruta de la sanación hoy, ya sí para hablar un poquito de la dedicatoria, vamos a dedicársela de manera especial a todas las personas, en especial los niños, pero a todas las personas que sufran cuadros de epilepsia, cuadros de convulsiones, para que el Señor los toque, los pueda sanar en su nombre, siempre en su nombre. Entiéndase que nunca es en el nombre de Luis o en el nombre de la persona que guía una oración. Es en el nombre de Cristo el que se merece la alabanza, la gratitud, es Jesucristo. Nunca el intermediario, sino Cristo. Pero a partir de allí es interesante que luego los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan ya en privado por qué ellos no pudieron echar a ese demonio o en cierta forma sanar a este joven, ¿no? Y Jesús le dice porque ustedes tienen poca fe. O sea, ahí está la explicación del por qué a veces tantas limitaciones para obtener favores de Dios. La limitante de la fe. Y aquí es donde viene esa frase tan conocida que dice, si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a ese cerro, quítate de allí y ponte más allá, y el cerro obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Y además, dice el texto entre paréntesis, este tipo de demonios solo se puede expulsar con la oración y el ayuno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es importante pedirle a Jesús, antes de pedir una sanación, yo por lo menos en este momento vuelvo y repito, viene a mi mente el caso del señor Julián, que está enfermo de COVID, solamente menciono su nombre, Dios sabe quién es, o el caso de mi vecina Luana, que está enferma de cáncer, un cáncer complicado. Pedir por ellos y poder tener la fe de este padre, pero a la vez de ser centurión. Señor, yo sé que si tú lo pides, si tú lo deseas, o sea, si tú lo ordenas, se va a cumplir, sin mayor protocolo, sin mayor trauma. Lo que sí sería importante, que yo creo que además es justo hacia Dios, y lo dije bien, justo hacia Dios,
es que el enfermo sepa que lo curó Cristo y no se meta después alguna suerte de otro ritual extraño que pueda robarse el mérito que tiene Cristo de haber dado este favor, esta sanación a cualquier persona. Este joven fue sanado. Imaginemos un poquito el escenario, porque además lo que quería también decir, cuando a diferencia del centurión romano, que él le dice a Cristo, no hace falta que vayas a mi casa, si tú lo dices se va a cumplir, Cristo aquí sí dice, tráigame al niño, y el niño se lo lleva. Es la desesperación de un padre que correctamente sabe recurrir al favor de Dios, al amor de Dios, al poder de Dios, y gracias a su fe, a su humildad y a la gran compasión que tuvo Jesucristo por todos los que se acercaron a él y le pidieron cualquier tipo de ayuda, este niño quedó sanado. Quedó sanado además con una liberación de un mal que le acechaba. Fíjense ustedes, cuando a veces podemos decir, bueno, pero eso de que los niños pequen, los niños no cometen pecados porque son niños, los niños no tienen tormentos porque son niños. No, sí hay. Todo ser vivo a cualquier edad consciente, ya que haya una conciencia de conducta, de voluntad especialmente, todo ser vivo hasta en los últimos años de su vida, en la vejez, están sujetos a cometer pecados al nivel de su propia conciencia y están sujetos a cualquier situación que los pueda llevar a enfermarse o a padecer algo. Cualquier enfermedad en un hijo, sea cual sea, desde una gripe, que es lo que quizás es lo más común, uno se angustia cuando uno los ve con el pecho trancado, tosiendo, con fiebre. Imagínense ustedes la desesperación de un padre que le manifiesta a Jesús, mi hijo, o sea, a veces se nos lanza el fuego, a veces se nos lanza el agua, o sea, como que buscaba hacerse daño. Los cuadros de epilepsia son muy delicados. Las personas, bueno, hoy hay mucho avance, la ciencia ha avanzado, bendito Dios por eso, y se sabe cómo tratar estos casos, qué posiciones deben tener para que no se ahoguen con la lengua, para cómo sujetarlos en algunos casos muy delicados para que no se agredan o no se hagan daño, pero al final la enseñanza de Jesús es la misma. Donde estoy yo, diría el Señor, donde estoy yo no hay espacio para la imperfección, para la enfermedad, para el pecado, para los vicios. Yo vine a liberar. Esa frase, que además la lee Jesucristo una vez en la sinagoga, que es con la que él revela su identidad, porque cuando él dice en ese texto que dice el Espíritu de Dios está sobre mí y él me ha ungido para él es quien me ha ungido para proclamar la buena nueva a los pobres, y los ciegos verán y los mudos hablarán. Y después, cuando termina el texto, él dice, esta lectura de hoy, esto que he leído hoy, se ha cumplido, que de hecho le valió en ese momento la expulsión del templo, ¿no? La gente se escandalizó mucho, pero es eso, o sea, entender que donde está Jesús, quizás va a haber sufrimiento, persecuciones, porque él lo dice, ¿no? Si me persiguieron a mí, pues a ustedes también los van a perseguir. Pero también está la promesa de que podemos hacer cosas grandes por nuestros hermanos. Yo en esta ruta de la sanación, en este capítulo 8, le pido al Señor que nos dé la fuerza, en especial a mí, a mi esposa, a mi familia, a mi hijo que está en formación ahorita muy pequeño, que nos dé la fuerza para serle fiel, para creer en él y para poder también llevarle a personas con un lenguaje claro, honesto, sin agredir, siempre hablando con la verdad, que también es una forma de sanar y de vacunar contra el chisme, contra tantas cosas. Poder llevar tu poder, Señor, es tu poder, para que puedas obrar en las personas y conquistar sus corazones a través de la conversión. Y bueno, cerramos esta ruta de la sanación de hoy, este 8º capítulo, y además el Evangelio de San Mateo. Dijimos que de todas nuestras series que estamos llevando, pues tanto en el canal de YouTube como en Instagram, esta es una serie finita que tiene capítulos ya definidos o determinados. Son 27 capítulos que vamos a hacer de esta serie y ya vamos por el 8º, ¿ok? Todavía falta, bueno, bastantes capítulos, gloria a Dios. Vamos a empezar apenas el segundo de 4 evangelios. Seguramente van a haber algunos milagros que se van a repetir, porque vamos a escuchar 2 narraciones distintas de un mismo milagro, pero eso no le quita
riqueza el hecho de que estamos recogiendo todos los milagros narrados en los evangelios por Jesús. Entonces, bueno, vamos a darte gracias, Señor, porque siempre nos escuchas, porque siempre nos oyes, porque nos sentimos acompañados por ti, por tu paciencia, por tu compasión, por tu misericordia. Seguir pidiéndote por el fin de esta pandemia y de tantas enfermedades como la enfermedad de la corrupción, la enfermedad de la violencia, la enfermedad del odio, la enfermedad de la pérdida de respeto a la vida, de asesinatos, de muertes, la enfermedad que a veces se transmite desde la ideología de género, que es adoctrinamiento antinatural para muchos jóvenes que están bastante confundidos en estos tiempos. Y bueno, todas las enfermedades físicas que habían de las personas que tengan el agrado de escuchar estos audios, estos videos, y que en el momento que lo hagan pues pueda llevarse también la sanación a su familia según los casos que cada caso o cada episodio refiera. Entonces decimos: te damos gracias, Señor, de todo corazón, pues oíste las palabras de mi boca. Canto para ti en presencia de los ángeles y me postro ante tu templo santo. Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad, pues tu palabra ha superado tu renombre. El día en que clamé me respondiste y aumentaste la fuerza de mi alma. Te darán gracias, Señor, todos los reyes de la tierra, cuando oigan las palabras de tu boca. Celebrarán los caminos del Señor. Es muy grande la gloria del Señor. Desde arriba el Señor ve a los humildes, y de lejos distingue al orgulloso. Si en medio de angustias caminare, tú me harías vivir. Con tu mano paras al enemigo, y tu diestra me salva. El Señor lo hará todo por mí. Señor, tu amor perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Bueno, gracias, Señor, por poder permitirnos llevar otro episodio de la Ruta de la Sanación, por colocar estas iniciativas en nuestro corazón, y a todos los que escuchen esta grabación o este momento en vivo, pero ya en diferido, que Dios les bendiga sus casas, sus hogares, les lleve salud a sus familias, a sus enfermos, y bueno, que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.